Para todos ustedes quienes están aquí presentes en esta ocasión, queremos dar la bienvenida y gracias por su presencia entre nosotros. Si acaso hay alguna persona visitándonos en esta ocasión, estamos contentos por su presencia y queremos decirle que estamos aquí para ayudarle en cualquier cosa espiritual que usted pueda tener. Si acaso quiere hablar con sus ancianos, bien lo puede hacer. Solamente póngase en contacto con alguno de ellos y ellos le dirán más información al respecto. Pero si acaso usted en esta mañana tiene el deseo de ser obediente a la palabra de Dios, pues delante de nosotros, cuando se entone el himno de invitación, estarán dos de nuestros ancianos que estarán esperándole para que usted pase al frente y así le pueda comunicar a uno de ellos la necesidad que usted pueda tener en este momento. Y aún también estarán para servirle a cada miembro de esta congregación. Si acaso hay alguna necesidad por la cual usted cree que nosotros debemos de orar por usted, bien lo puede hacer en esta mañana. Estamos nosotros estudiando en los domingos por la mañana preguntas que nuestro Señor Jesucristo hizo a diferentes personas mientras Él anduvo en su ministerio, predicando y enseñando la palabra de Dios. On Sunday morning, we're looking at the New Testament, and we're studying several questions that our Lord Jesus Christ made to different people as He ministered throughout His 3.5 years on earth. Y miramos nosotros que en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 25, aquí se encuentra una pregunta que Jesucristo le hace a sus discípulos. Lucas, capítulo 8, versículo 25, dice la palabra de Dios, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿qué es este? ¿O quién es este? Que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen. We're looking at several questions that our Lord Jesus Christ asked several people during His ministry. And in Luke chapter 8 and verse 25, we notice that He says the following. Luke chapter 8 and verse 25. But He said to them, where is your faith? And they were afraid and marveled, saying to one another, who can this be? For He commands even the winds and waters, and they obey Him. Que el Señor bendiga su palabra. May God bless His holy word. Vamos a Dios una oración, vamos a orar. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por el privilegio, eterno Dios, que usted nos da de poder ir al trono de su divina gracia. Sabemos bien que como cristianos usted nos ha dado la venida para poder orar hacia usted, eterno Dios, sabiendo bien de que usted habrá de escuchar nuestras oraciones si acaso estamos bien ante usted, eterno Padre. Y en esta ocasión le ruego, pues, Padre bendito, que usted nos ayude por la necesidad que tenemos delante de nosotros. Nos hemos reunido para escuchar su palabra y para que así, eterno Dios, la podamos entender. Te ruego, pues, que esté con este servidor suyo, para que usted, eterno Dios, me dé palabras simples y sencillas, eterno Padre, las cuales pueda comunicar el mensaje que usted tiene para todos nosotros hoy en esta mañana. Le pido por aquellos que habrán de escuchar, eterno Dios, que lleguen a un entendimiento completo según su mensaje, eterno Padre, y que su palabra, eterno Dios, venga a redarguir su mente y corazón, para que si acaso hay alguna necesidad o cosa que falta en la vida de nosotros, eterno Dios, podamos humillarnos ante usted, pedirle perdón si es necesario, eterno Dios, o pedirle ayuda, eterno Padre, para que podamos tratar con alguna debilidad que tengamos en nuestra vida y seguir adelante, eterno Dios, gozando la vida que usted nos ha dado. Le ruego, pues, que nos ayude. Heavenly Father, we are so thankful for the privilege that we have as Christians
to come before thy throne and to ask you for those things that are dear within our mind and heart. First and foremost, Father, I ask that you will be with thy servant, that you will help me to herald those things that are necessary. In doing so this morning, if I deliver your message, Father, that they may be with the simple words, and that they may arrive in each of our minds, Father, and that we may be able not only to listen to your word, but also to come to an understanding of those things that you will communicate to us this morning. And in doing so, Father, I ask that you will give us that which is needed, Father, if we need to repent before thee concerning some situation in my life, in our life, Father, that you will help us, Father, to meditate upon those things that we will hear. And if there is anything that needs to be corrected in my Christian life, Father, in our Christian life, that we may be able to do so, that we may continue to enjoy our Christian walk here on this earth. Father, this is our prayer, and this is what we ask at this time. And we ask it in the name of your Son, Jesus the Christ. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. El pasaje que hemos leído en esta mañana, hermanos, es un pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo se acerca, en donde sus discípulos estaban y ellos ya listos para cruzar el mar de Galilea. Les dice que se suban al barco y que así vayan al otro lado del mar o del lago. Y mientras ellos iban al otro lado, se vino un viento en donde vino a causar un tipo de temor en los discípulos. El maestro, cansado, por supuesto, él se acostó y se durmió. No dándose cuenta de todo esto, sus discípulos fueron a él y le dijeron: Maestro, perecemos. Y cuando Jesucristo se levanta, él viene a calmar aquella tormenta. Y los discípulos se quedaron atónitos de lo que ellos habían visto, de que Jesucristo había calmado los vientos y el agua en aquel entonces. Cuando Jesucristo entonces se voltea hacia ellos, le hace la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? After reading this passage that we just read in Luke chapter 8 and verse 22 through 25, or verse 25, we notice that it is a time when Jesus Christ comes to his disciples, and he sees them on the shore of Galilee Lake. He makes reference to them to get on the ship or on the boat and to be able to cross to the other side. But in doing so, halfway going through the other side, we notice that a storm hits them and they become fearful. Meanwhile, Jesus Christ, tired as he was, he had already gone to sleep. So the disciples come to Jesus Christ and tell Jesus Christ to wake up, that they're going to perish. And Jesus Christ wakes up and he calms the winds and the storm that is before them. This brought terror to the disciples. They began to say one to another, "Who is this man that can calm the winds and the sea?" And therefore Jesus turns to them and tells them, "Where is thy faith?" Al hacer esta pregunta, ¿dónde está vuestra fe, hermanos? Es una pregunta que todos nosotros debemos también hacernos cada en cuando. Y cuando hablo de la palabra fe, me voy a ir solamente en una dirección. Y digo esto porque cuando leemos nosotros el Nuevo Testamento, miramos nosotros que la palabra pistes o pisteuo es una palabra griega que se refiere a varias definiciones concernientes a la palabra fe. Por ejemplo, cuando nosotros leíamos 1 Corintios capítulo 13 y versículo 1 y 2, allí el apóstol Pablo nos está hablando de una fe, pero bajo más consideración al contexto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos está hablando de una fe milagrosa.
Una fe la cual usted y yo no poseemos hoy en día, porque esta fe fue fe que se vino a recibir por medio de la imposición de manos de los apóstoles. Por lo tanto, no vamos a estudiar este tipo de fe hoy en esta mañana. También cuando nosotros vamos a las escrituras del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que la palabra fe se usa de la siguiente manera en Hechos capítulo 6 y versículo 7. Considere allí lo que Lucas, el autor, nos escribe concerniente a la fe. Hechos capítulo 6 y versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, aquí el autor, que es Lucas, usa la palabra fe de una manera en representando el sistema de doctrina que Jesucristo le enseñó a sus discípulos y que los discípulos le enseñaron a la iglesia y que ahora tenemos como la doctrina de Cristo. Claramente miramos nosotros que Jesucristo anduvo enseñando a sus discípulos por un espacio de 3 años y medio. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: y enseñarás estas cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estas cosas que Jesucristo les había enseñado a los apóstoles es la doctrina de Jesucristo. Es lo mismo que explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Es lo mismo que Judas menciona en Judas capítulo 1, más un capítulo tiene, y versículo 3. Solo que miramos nosotros que aquí se viene a definir la fe como el sistema de doctrina que Jesucristo nos ha dejado, no solamente a la iglesia, sino que a todo mundo. Todo mundo está sujeto a esa doctrina. Que la obedezca o la desobedezca ya es cuestión de cada persona individualmente, pero esta doctrina es la que está gobernando nuestros días hoy en día. Y según Juan capítulo 12, versículo 48, conforme a esas palabras, a esta doctrina, todo mundo será juzgado en el día de juicio. No vamos a ver la fe de esa manera en esta ocasión, sino que miramos nosotros también que la fe se usa en referencia a cuando una persona viene a la obediencia de Jesucristo, y cuando ya es obediente a Jesucristo, viene a alcanzar la salvación. Entonces tal persona ya está lista y preparada, en donde empieza el Espíritu Santo su obra santificadora para que él o ella venga a envolverse en buenas obras. Efesios capítulo 2 y versículo 10, el apóstol Pablo expresa esto de la siguiente manera. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, noten, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano es ahora obras en la cual yo como cristiano me envuelvo a consecuencia de la fe que he obtenido por medio de la palabra de Dios. Porque vuelvo a repetir lo que dice Santiago. Dice que así como el cuerpo está muerto sin espíritu, así también la fe está muerta sin obras. Las obras que demostramos nosotros entonces es evidencia de que nosotros hemos obedecido y de que nosotros estamos conscientes en lo que tenemos que envolvernos para poder continuar sirviendo a nuestro Dios en esa capacidad. El Nuevo Testamento nos enseña concerniente a esta fe, pero no es esta fe la cual vamos a estudiar hoy en esta mañana. La palabra de Dios también nos enseña una fe la cual es el producto de escuchar, de oír el Evangelio. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y versículo 13 la siguiente manera: en él también vosotros, hablándole a los hermanos en Éfeso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él. La palabra creído en Él es la palabra fe, la misma palabra griega que se usa en Lucas capítulo 8 y versículo 25. Solo que esta fe es el producto de la predicación del Evangelio, de la palabra de verdad, en una persona que aún todavía no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que aún todavía no se ha arrimado a las bendiciones de Jesucristo, Efesios capítulo 1, versículo 3, sino que se encuentra afuera, porque recuerde, toda bendición está en Cristo Jesús, y únicamente las personas que están en Cristo Jesús son las que van a recibir estas bendiciones. Efesios capítulo 1, versículo 3 lo declara. Note lo que dice el versículo 1 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, noten, en lugares celestiales en Cristo. Y la persona que se viene a unir en Cristo en el bautismo, Gálatas capítulo 3, versículo 26, es una persona que se viene a vestir de Cristo. Y es una persona, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, recuerden, Pablo está haciendo un contraste en la persona que está en el mundo y la persona que apenas acaba de entrar en Cristo Jesús por medio del bautismo. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, noten, en los lugares celestiales con Cristo. Solo que todo esto viene a consecuencia de oír la verdad y someterse a la enseñanza de la verdad para llegar a ese punto. De esta fe vamos a estar hablando en esta mañana. Whenever we look at Luke chapter 8 and verse 25, we notice that Luke uses the word faith. It is a Greek word that, according to the lexicographers, it is defined that it is used in different terms throughout the New Testament. For example, whenever we look at the word faith, and it all boils down to the context of the pericope or the passage that we are studying, in order that we can receive that which the author is trying to emphasize. So whenever we look at the word faith, we notice that the word faith is used in different capacities throughout the New Testament. For example, in 1 Corinthians chapter 13 and verses 1 and 2, the Apostle Paul uses the word faith, but he is making reference to a miraculous faith. And the only way that a Christian could receive that was by the laying of the hands of the apostles. There was no other way to receive that type of faith. And since there is no longer the apostles, the Apostle Paul was the last apostle. 1 Corinthians chapter 15 and verse 7 and 8 makes us aware of that. So therefore, there is no more miraculous faith. But we are not going to study about that this morning. Second, we notice that in the New Testament, the word faith is used as the system of doctrine or doctrines that Jesus Christ taught his disciples the church, and now we have them here written within the New Testament. In Matthew chapter 28 and verses 20, we notice that Jesus Christ did teach his disciples that doctrine. And then we looked at Acts chapter 2 and verse 42, where the apostles does teach that doctrine to the church. And then we notice throughout the New Testament that this is the sound doctrine that the church needs to be involved. Titus chapter 2 and verse 1 makes reference to that. But we are not going to talk about this doctrine this morning. We're not going to talk about the faith relating to that. And furthermore, we notice that there is the faith that comes through, whenever we become a Christian, there are certain things that God has put us within his body in order for us to do. And those are called good works. But the faith is the product. The faith is the energy behind all of this. In Ephesians chapter 2 and verse 10, we notice that we have been baptized into Christ. We have resurrected in Christ, and therefore now we're ready to be involved in good works. But notice, it is our faith that takes us into those good works.
James puts it this way in James chapter 2 and verse 26. As the body is dead without the spirit, so is faith without works. He is making reference to the faith of a Christian, that once now that we find ourselves in the church, we're now obligated, responsible to do those kind of works in our Christian life. Titus chapter 2 and verse 14 speaks of that as well. But we're not going to talk about that faith this morning. What we are going to talk about is the faith that we find in Ephesians chapter 1 and verse 13. Because there we have the Apostle Paul making us aware of the fact that the members of the Ephesian church, the Church of Christ in Ephesus, were people that heard the Word of God, the Word of truth, that heard the good news, and it produced belief or faith within them in order for them to be able to do the rest of the things that they had to do. This is the type of faith that we're going to talk about. It is a faith that is manifested on a person that hears the good news, that hears the good work, and therefore they do certain works in order to come into Jesus Christ. Because remember what the Apostle Paul makes reference to in the book of Ephesians. In Ephesians chapter 2, he's making a contrast with those that are out in the world and those that hear the good news, hear the truth, and now what they are doing. So let's look at this faith this morning. Vamos pues a mirar esta fe, la cual ya he mencionado, de la cual la palabra del Señor nos habla. Todos en este mundo tenemos fe, pero la pregunta es, ¿fe en qué? Porque Santiago capítulo 2 y versículo 19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Santiago capítulo 2 y versículo 19 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Santiago 2, 19 dice así: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen fe. Satanás tiene fe. Solo que todos en este mundo tenemos fe. Pero la cosa es, ¿tenemos fe en qué? Porque al tener fe en alguien, en algo, ese algo o ese alguien nos va a influenciar a que nosotros nos envuelvamos en el desarrollo de diferentes obras de nuestra vida. Si acaso es Satanás el cual nos está influenciando y tenemos fe en él, entonces él nos va a desarrollar en diferentes obras que le pertenecen y vienen a glorificar solamente a él. Solo que todos en este mundo tenemos fe. Pero la fe de la cual la palabra del Señor nos habla y la fe que verdaderamente cuenta es la fe que el Evangelio, la palabra de Dios, produce en cada uno de nosotros. Por eso es importante escuchar la palabra y que escuchemos la palabra de verdad, porque esta palabra de verdad es la cual nos va a llevar a ese punto en nuestra vida. La palabra del hombre no es viva y eficaz. La palabra del hombre no tiene el poder para entrar hasta la profundidad de nuestro ser. Recuerden, nuestro ser interior, nuestro hombre interior, fue criado por Dios. Eso es lo que estamos estudiando en los miércoles por la noche. Por lo tanto, la palabra de Dios entonces es poderosa para entrar hasta ese punto, para que así haya un cambio, si acaso el mundo o Satanás ya ha cambiado el hombre interior. Note lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12 concerniente a esto. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y les ruego que por favor vayan y hagan un estudio profundo sobre estas palabras, viva y eficaz, para que entiendan la capacidad de la cual está hablando el autor. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Noten, el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Noten hasta dónde se va la palabra de Dios. Para poder llegar a hacer un cambio radical
en la persona que se encuentra con pensamientos equivocados. Solo que entonces, esta palabra de la cual la hablamos nosotros, la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, es la que va a hacer el cambio radical en la mente de la persona. Y cuando entonces se predica y se enseña los rudimentos de la doctrina de Cristo Jesús, que es el arrepentimiento, el creer, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo, todo eso, miramos nosotros, que es producida a consecuencia de la fe que produjo la palabra de Dios. Pongan atención, cuando la palabra de Dios se predica al ser humano, entonces esto produce en la persona una fe que le lleva a obrar hacia la salvación. Bueno, uno dice, espérate hermano, ¿me estás diciendo entonces que soy salvo por obras? No. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que ningún ser humano es salvo por las obras de la ley. Por las obras de la ley. Pero cuando se le predica el Evangelio y la palabra de Dios a una persona, eso viene a activar en el ser humano el deseo de querer hacer cosas para poder llegar al punto de la salvación. Y a eso entonces la palabra del Señor le llama obras. Considere lo siguiente. En Mateo capítulo 12, versículo 41. Mateo capítulo 12, versículo 41. Note lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Mateo capítulo 12, versículo 41. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 12:41. Dice así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué es lo que miramos aquí nosotros? Noten, Jonás predicó la palabra de Dios, y al predicar la palabra de Dios, la verdad, dice aquí que ellos se arrepintieron. Ellos se arrepintieron. Pero regresando al libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 10, note lo que dice la palabra de Dios. Jonás, capítulo 3 y versículo... Estos libros son un poquito difíciles de encontrar, ¿verdad? Porque nunca nos vamos a ellos. Jonás, capítulo 3 y versículo 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jonás, capítulo 3, versículo 10, dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hicieron, o no lo hizo. Pero noten aquí, dice, y vio Dios que hicieron lo que hicieron. Esta frase aquí, cuando usted va al hebreo, al lenguaje original, dice, y Dios vio las obras, o la obra que hicieron. En otras palabras, dando a entender, la palabra hicieron se refiere a eso, dando a entender que el arrepentimiento fue una obra de las personas que vieron en Nínive, que le llevó hacia el bautismo, o más bien que le llevó hacia el arrepentimiento, porque en el Antiguo Testamento era arrepentimiento únicamente. Pero mi punto es este, de que cuando uno se le viene a producir fe en la mente de la persona, entonces vienen obras que se tienen que hacer, que la misma palabra viene a producir en la persona. El arrepentimiento es una obra. Miramos nosotros en Tito capítulo 3 y versículo 5, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tito capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tito capítulo 3 y versículo 5 dice así. Dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten aquí que dice Pablo, obra
no por obras de justicia. Pero miramos nosotros entonces de que uno no vino a hacer sus propias obras en las cuales vino a justificar a sí mismo, sino que consecuencia a Dios es como vinimos a obtener la salvación. Pero vuelvo a repetir el contraste que hace las obras no de justicia, como dice aquí versículo 5, ¿verdad? Las obras no por obras de justicia, sino que las obras que vino a producir la fe que vino a estar en ellos en ese momento. Solo que entonces miramos nosotros que esto es lo que tenemos que hacer cuando la fe viene en nuestra vida a consecuencia de oír la palabra de Dios. Entonces nosotros llegamos a un punto de que tenemos que creer en Dios, esa es una obra. Número 2, tenemos que arrepentirnos, esa es otra obra. Número 3, tenemos que confesar, esa es otra obra. Y número 4, tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Esas son obras, no que nos llevan a la salvación por sí mismo, sino que eso es producto de la fe a consecuencia de oír la palabra de Dios para llegar al punto donde Dios quiere que nosotros estemos. Y todo ese proceso Dios está obrando. Dios es el que tiene, el que está obrando en nosotros para que podamos seguir adelante con todo esto. Entonces, este tipo de fe es la fe en la cual creyeron los hermanos en Éfeso. Lo vuelvo a repetir. En Efesios capítulo 1 y versículo 13. Ahí el apóstol Pablo nos habla de la siguiente manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y note lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 22, nos habla de lo mismo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. En otras palabras, la palabra de Dios es la cual nos viene a llevar al punto de tener la fe que debemos de tener, para que así podamos continuar con los pasos a la salvación que nos nombra nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo nos enseñó. Dice, si no os arrepentéis, Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5, si no os arrepentéis, vas a perecer igual que todo el mundo. Jesús nos dice, tienes que arrepentirte. El arrepentimiento no viene por sí mismo, es algo que yo tengo que hacer en mi vida. Tengo que obrar para llegar a ese punto, un arrepentimiento. Y tengo que producir obras de arrepentimiento. Hechos capítulo 26 y versículo 20 nos habla de eso. Enseguida, tengo que yo llegar al punto de confesar a Cristo Jesús. Mi boca no lo va a hacer por sí mismo, sino que yo confieso, así como en eunuco, yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, Hechos capítulo 8. Y entonces, es esa confesión que yo hago delante de Dios y delante de los hombres, entonces me lleva al siguiente punto, que es el bautismo. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Nadie lo pushó, nadie lo empujó al agua, sino que él mismo dijo, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? El eunuco entonces fue bautizado y vino a resucitar a una nueva criatura. Todas esas cosas es trabajo que yo tengo que hacer por mí mismo, a consecuencia de haber oído la palabra de verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No está muerta. Viene a producir en mi conciencia, un cambio que tengo que hacer porque me he dado cuenta de que yo no estoy viviendo conforme a lo que Dios me ha enseñado. Esa es la fe de la cual Jesucristo le hace a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque ellos eran los discípulos de Jesucristo. Y Jesucristo les había, recuerdan que hay un texto que dice que Jesucristo les sopló el Espíritu Santo en Juan capítulo 20. Jesucristo les había dado
a ellos ciertas cosas, ciertos poderes, mientras que Él estuviera, ¿verdad? Para que así ellos pudieran hacer cosas. Y le dice, ¿dónde está vuestra fe? No hubo producción en la vida de ellos. Pero en esta mañana, ¿dónde está vuestra fe? Si usted es persona que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús, ¿por qué no le ha obedecido completamente? ¿Dónde está vuestra fe? Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el Todopoderoso para salvarle y que Jesucristo es el que Dios ha enviado para mi salvación, entonces ¿dónde está vuestra fe? Porque una persona que cree de esa manera va a caminar y hacer todo lo que es necesario para poder entrar en Cristo Jesús. Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo Jesús, y ahora sí estoy usando la fe de otra manera, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo Jesús, y Cristo Jesús me ha dicho que debo de obrar y estar en cierta manera, obrando como la Biblia nos enseña, entonces ¿por qué no lo hacemos? Así como dice Lucas capítulo 6. Me dices Señor, Señor, pero no me obedeces. No me obedeces. Mateo capítulo 7, versículo 21, un pasaje paralelo lo dice mucho más mejor. Me dirás Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el último día te diré, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque es muy fácil decir, creo en Cristo Jesús. Pero creer y decir, tenemos que demostrar lo que realmente creemos en nuestra vida. Solo que entonces, en esta mañana, ¿cuál es la condición mía? ¿Cuál es la condición suya ante Dios? ¿Cuál es? Solamente usted lo sabe. Y Dios. Porque de Dios nadie se puede burlar. Él todo lo escudriña, todo lo sabe. Estamos desnudos ante Dios, dice Hebreos capítulo 13, capítulo 4, versículo 3. En esta mañana, si hay necesidad de que yo tenga que arrepentirme, de que yo tenga que arreglar mi vida, lo debo de hacer. Usted también debe hacer lo mismo. El tiempo se nos da mientras entonamos un canto de invitación. Este es tiempo para que nosotros meditemos sobre lo que Dios nos ha declarado en esta mañana, para que así nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y arreglar cuentas con Dios. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación, por favor.